Esto ocurre, por ejemplo, en Mendoza y en tantos otros puntos. Pero vamos a conversar ahora con Romina Ríos, que es presidente de la ONG Protectora en Mendoza. Le damos la bienvenida, Romina. Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Romina? Un placer estar nuevamente en contacto contigo. Bueno, qué tema esto de los precios, ¿no? No se respeta. Sí, parece ser que ya comienzan a llegar algunas listas con algunos precios más elevados. Exactamente. Mira, como mencionaban ustedes al inicio, tenemos distintas partes que intervienen en lo que es el proceso de comercialización, distribución y venta de los productos alimenticios y de cualquier otro producto. Básicamente, lo que se realizó con esta medida, que es la resolución 100 y la resolución 86, que es una de precios máximos para los productos alimenticios y la otra es para el valor de los precios del alcohol en gel, barbijos y demás productos de higiene. Lo que se establecía era un congelamiento respecto a toda esa cadena de comercialización y para todos los comerciantes de la República Argentina, negocios chicos y grandes. El problema pasa que, fíjate que estas dos resoluciones que les nombro son del 19 de marzo y del 11 de marzo y recién comenzaron a aplicarse efectivamente, digamos, a tratar de cumplimentarlas ahora a principios de abril. ¿Por qué? Porque esa lista no estaba publicada. El precio del alcohol recién salió publicada la semana pasada, como para tener un precio de referencia el consumidor. Para las autoridades que realizan los controles, esa lista ya estaba a disposición de ellos, obviamente. Lo mismo pasó con los precios máximos. ¿Qué pasa? Que como les dieron autorización también a los municipios para que los intendentes de cada localidad pudieran hacer esa fiscalización y ese control, se han volcado más, digamos, lo que es el trabajo de la calle, que es lo que normalmente se debería hacer por las autoridades de defensa del consumidor de todo el país y que no se hacía. Entonces, obviamente, quedó a la luz de que había muchísimos incumplimientos. Incluso también llegó al enfrentamiento con los comerciantes porque obviamente se defendían en que el precio que a ellos les pasaban sus proveedores estaba obviamente mucho más alto. Entonces, en base a eso, empezaron un poco a acomodarse, empezaron un poco a bajar los precios, a respetarlos, no todos, obviamente, porque hay algunos que son reincidentes en su conducta y en la falta al cumplimiento de la resolución. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estamos en una parte de esa cadena de comercialización y distribución. Y es lógico, como dicen muchos de los representantes de mayoristas, que las nuevas listas vienen con aumentos. ¿Por qué? Porque al no haber todavía un control en lo que son los productores, comercializadores y distribuidores, obviamente hoy día el único que está siendo controlado es el vendedor, el que tiene su negocio y el que expone los productos a la venta. Pero toda la recarga de aumento de precios que ha tenido antes en la cadena todavía no está siendo controlada a rajatabla. Entonces, por lo tanto, si pasa, pasa. Yo mando la lista de productos con el aumento. Si el vendedor me quiere comprar y quiere que yo sea su proveedor, perfecto. Y si no, tendrá que buscar otro proveedor. Entonces, por eso, la medida recae fuertemente sobre el vendedor, que es quien tiene que afrontar un poco esta diferencia. Y estamos siempre hablando un poco, haciendo referencia a quién le cuesta hacer esta medida, que son los negocios chicos, son los negocios de barrio, los almacenes, que no tienen esa garantía o espalda suficiente como tienen las grandes cadenas de supermercado que tienen sucursales por todo el país, que son empresarios que vienen hace años en el negocio y que tienen otro poder de compra, compran otro tipo de cantidad, compran, y además muchas veces ese empresario que vende es el mismo empresario que produce, por lo tanto el negocio lo tiene acaparado, digamos. Entonces realmente quien termina perjudicado es el negocio chico, que es el que no puede sortear que su proveedor le ponga aumentos sin que a ese proveedor todavía lo estén sancionando. Claro, porque calculo, se queda sin el producto además, Romina, ¿no es cierto? Y tiene que vender. Exactamente, o sea, es su medio de vida, tiene que vender, y por la medida del aislamiento obligatorio, recordemos que tenemos que ir a comprar siempre a los negocios de la cercanía de mi domicilio. Entonces, obviamente, ese local más chico no va a tener productos, por ende yo no voy a poder ir a ese local y me voy a tratar de ir a uno más distanciado y por lo tanto ya eso implica que todos hagamos eso y de repente que estemos paseando por toda la provincia y estemos rompiendo con este esquema del aislamiento obligatorio y del cuidado que hay que tener. Romina, ¿en qué productos se notó más la diferencia y qué porcentaje de aumento? ¿Alto importante? Mira, los porcentajes de aumento en promedio fueron entre un 70 y un poquito más del 100% en algunos productos, sobre todo lo que son los productos
que quizás más consumimos o más consume el cotidiano de las personas, que es lo que podés comprar mucho y tenerlo durante un tiempo que no se echa a perder. Bien. Son todo lo que son fideos secos, harinas, aceite, mucha porque conserva. Recordemos que eso también, las conservas, porque eso también te sirve a vos como materia prima para elaborar otras cosas. Harina y aceite, huevos, es esencial para hacer pan, para hacer otras pastas, para hacer otro tipo de comidas, que obviamente quienes están acostumbrados a cocinar casero, digamos, es mucho más práctico, es más sano y es más económico. Entonces, esos son los alimentos que más tuvieron. Y por el otro sector, la parte de los productos de limpieza y desinfección, que en primer momento directamente fue la suba de precios abismal. Después fue el desabastecimiento, o sea, no había stock. Y eso es lo que yo les comentaba en veces anteriores, que por ahí es difícil comprobarlo si la autoridad no pide el listado de lo que tengo en depósito guardado y la cantidad de ventas que he hecho. Entonces, de esa manera yo sé cuánto me queda en el depósito y si es verdad que no tengo más stock. Claro. Pero si no pasa eso, el supermercado puede poner las miles de excusas que obviamente no va a poder aplicar la sanción. En principio están siendo bastante rígidos en otras provincias. En Mendoza hemos solicitado pedido de informe para saber cómo está la situación acá en Mendoza. Todavía no nos han respondido, pero también no vemos nada que esté publicado ni en la página de las oficinas gubernamentales, ni en algunos medios de acá de Mendoza, como para centralizar un poco acá en Mendoza. Sí he notado mucho en Salta, en Tucumán, en Buenos Aires, incluso hay un informe sectorizado por cada una de las localidades, que son un montón, y cada intendente cuenta o detalla qué infracciones vio, qué faltas vio dentro de lo que era su municipio. Entonces esto es para tomarlo serio, es un trabajo en serio, hay que hacerlo, pero bueno, calculo que por la misma iniciativa que tiene el presidente y ese carácter de ser un poco firme con todo lo que es el abuso en los precios, y que siempre lo menciona con el tema de hacerse los vivos y demás, que va a haber un control en el resto de la cadena de comercialización. No sé cuánto, porque como les mencionaba recién, las resoluciones estas fueron del 19 de marzo, ya hace un mes y un poquito más, y recién a partir de esta semana lograste ver el precio del alcohol en gel al consumidor, porque antes no tenías referencia, sabías que estaba sancionado, que no lo podían aumentar, tenían que retrotraer al valor que estaba en febrero, pero vos, consumidor, no tenías cómo saber cuál era el precio de febrero, salvo que hubieses comprado y hubieses guardado el ticket. Y que llegue un mes después el precio para estar establecido, es como que vamos a trasmarcha. Es entendible que es una situación de emergencia, que todos los días están sobre la marcha, dictando muchas medidas, que algunas están bien, otras les falta un poco más, y hay sectores que están totalmente olvidados. Pero bueno, lo importante es que nosotros como consumidores hagamos la denuncia, la tenemos que hacer en la página de preciosmáximos.gov.ar. Arriba van a tener el listado, van a tener la palabra dice listado y está subrayado, la tocan y a partir de ahí tocan la provincia de la que ustedes son parte. Ahí les va a abrir el listado para la provincia de ustedes y pueden sectorizarlo buscando el producto en particular que necesiten o mirando la lista antes de ir al supermercado, como para no hacer eso, porque recordemos también que en lo posible queremos estar poco en el supermercado, porque es una sensación que te da de tratar de salir lo antes posible y volver a tu casa con hacerlo más rápido. Cuidados de higiene. Exacto. Romina, y discúlpame, termina. No, bueno, si veían alguna irregularidad con el precio que sea mayor al que está establecido en los precios de referencia, completan el formulario que está justo abajo y lo envían para que obviamente vayan cargándose los datos y se apliquen las sanciones correspondientes. Te preguntaba si también hay alguna preocupación por el abastecimiento o no se vio. Por el momento no. Por el momento no ha habido una gran notoriedad de desabastecimiento. Han habido productos en las góndolas. Calculo por este miedo que vieron de que en otros lugares aplicaban sanciones, entonces creyeron que ya iban a ser inminente la llegada de las sanciones a ellos. También es cierto que, por ejemplo, en la mayoría de las provincias está trabajando personal de AFIP en conjunto con la medida. Y eso también implica otra sensación de preocupación, de miedo, como que creo que le tienen un poco más de un control más grande que lo que es la defensa al consumidor. Sí, exactamente. Sí.
Sí. Entonces, eso ha hecho que un poquito se acomoden. ¿Y por qué tenemos que ser como constantes en esto nosotros como consumidores? Porque nosotros tenemos que estar con el dedo ahí, señalando, diciendo, acá pasa esto, acá pasa lo otro y demás. Porque como toda medida, y que incluso ya lo hemos hablado, precios máximos, precios cuidados, precios sin IVA, el principio es casi de cumplimiento, vamos viendo cómo lo hacemos y demás, pasan los primeros 30 días y de repente la medida ya queda en el aire, incluso los consumidores ni siquiera recuerdan de qué se trata la medida, y eso implica que se deje de cumplir. Sí, y mucho más cuando vamos al súper, ¿no? Y vemos que, bueno, seguro. sale 10 pesos más, 5 pesos más, y lamentablemente nos acostumbramos, a pesar de que esté mal, ¿no? Pero bueno, no nos queda otra, adquirimos el producto, no, para ser más rápido, para no tener que ir a otro lugar, y lo hacemos, lo avalamos. Esa situación se da. Decíamos, ¿no? Y lo decía Romina allí, la presencia de AFIP, y no solamente que es más temerosa, por ahí solamente más, intimida un poco más, sino también que hemos visto que se han clausurado lugares, ¿no? Y esto, al hacerlo público, me parece que al ver que hay una acción, también eso lleva a otro tema, a otro tipo de cuidados, si se quiere, por parte de los súper o de los negocios. Exacto. Bueno, generalmente por ahí entendemos más por eso que por la aplicación misma de la ley. Somos como bastante nosotros, los argentinos y el ser humano en particular, que hasta que no lo ve representado, quizás no lo entiende. Por eso también pasa mucho con lo del aislamiento. Claro. Que si no lo ve, que no hay nadie en la calle y ve que hay personas que circulan y demás, crees que está todo bien y que tenés que salir y que no es tan grave como dicen las autoridades y los medios de comunicación. Con esto es exactamente lo mismo. Si no lo ves o el supermercado no siente ese control y esa verdadera aplicación de la sanción, básicamente es como el libertinaje mismo. Sí, es un problema lo de la clausura, pese a que sea una sanción ejemplar, tiene que ser obviamente provisoria, como ha sido en la mayoría, un día o 2 días, porque eso también volvemos al mismo problema del almacén de barrio. Genera el problema que esté cerrado y obviamente los vecinos no puedan acceder a comprar a ese comercio en particular. Pero obviamente es un llamado de atención para que en la próxima visita, son varias visitas las que realizan, en la próxima visita esté todo en orden y cumplan, y en ese caso sí pueden abrir ya el comercio para la atención a todo el público. Romina, vos estás más involucrada con el caso de Mendoza, pero esto es algo que ocurre en todo el país, ¿no? En diferentes lugares, seguramente. Lo que tengo en Mendoza yo es que al ser yo de Mendoza, puedo, cuando hago los controles antes del aislamiento, cuando hacía los controles personalmente junto con un equipo de voluntarios que teníamos, obviamente conozco de lo que es la cotidianidad de Mendoza. Lo que sí nosotros a través del grupo en Facebook es un grupo nacional, tenemos 86.000 miembros. Entonces allí llega la realidad de cada uno de los puntos del país. Y el tema de los precios fue un tema redundante en cada uno de los puntos del país en donde los consumidores estaban hartos, estaban enojados, no entendían por qué esa situación tan de abuso en una época de emergencia. Entonces, por ende, tenemos también como ese relevamiento general hecho, no personalmente, pero sí a través de las redes y de lo que todos los consumidores se van abocando a trasladarnos, y nosotros obviamente esa información la denunciamos también, la subimos a la página, la damos a conocer a las autoridades nacionales. Y lo que hemos tenido ahora, les robo también unos minutitos más, se ha calmado un poco el enojo con el tema de la suba de los precios, pero de los productos alimenticios, pero se ha incrementado en demasía el tema de las telefonías, internet y televisión. Hay muchos usuarios que han recibido su factura con un aumento bestial en el abono. En muchos hemos tratado de ir controlando que no haya sido una promoción que hayan tenido y después por eso les hacen el aumento. Es común. En otros, recordar siempre que cualquier aumento en la tarifa tiene que estar anunciado al consumidor con 30 días de anticipación mínimo. Entonces tienen que revisar las facturas a ver si ha venido algo o un mensaje de texto. Y de esa manera, si no está, solicitar la anulación a la empresa y la refacturación. Hay una confusión que se dio a conocer de que había un congelamiento en las tarifas de telefonía, y no es así, simplemente fue una mesa de diálogo. Claro, que no se llevó adelante.
Exacto, un compromiso del aire de los representantes de las compañías, pero no hay ninguna resolución de ENACOM, no hay ningún decreto del presidente que establezca esto con firmeza. Entonces, en principio, podrían aumentar solo lo que el Estado Nacional les ha autorizado aumentar, que lo último fue en febrero. Se puede haber corrido un poco y por ende va a llegar a las facturas de ahora, pero nunca un aumento tan bestial del 40% como me han comentado algunos consumidores que les ha llegado su factura. Bueno, un tema que también para que tengan cuidado. Un tema que por supuesto lo vamos a continuar. Mencionabas vos, ¿no, Romina, en esta situación de pandemia, de crisis, el aumento de precios desmedido que golpea ni más ni menos al bolsillo de la gente siempre es abusivo, pero mucho más en esta época, ¿no? Mucho más en esta situación y en este contexto que por ahí a uno, digamos, lo indigna cuando hay ese tipo de avivadas, si se quieren, o de esos precios absolutamente que son abusivos, que no tienen ningún tipo de motivo por hacerlo, tan solo de aprovechar una situación como la que estamos viviendo como para tener un poco más de ganancia. Exactamente, y fíjate vos, si en esta época de emergencia no todos somos empleados públicos. El empleado público es quien está cobrando su sueldo mes a mes todavía sin ninguna irregularidad. El resto de las personas que son trabajadores que trabajan por cuenta propia, monotributistas o incluso los desempleados o trabajadores no registrados, son ellos los que están en una situación en donde no tienen sus ingresos habituales. Entonces, a ellos les están causando un perjuicio enorme porque no están pudiendo acceder a lo que es la alimentación básica. No estamos hablando de gastos de lujo, sino lo que es la alimentación básica. Y en el tema de telefonía es algo esencial para lo que es la comunicación. Todo lo que es comunicación telefónica no es un derecho humano y muchos se ríen cuando se menciona así. Pero sí pasa a ser un derecho humano en una situación de emergencia y de aislamiento obligatorio, impuesto, porque es el único medio que vos tenés de comunicación con el exterior, ya sea con otros particulares, tu familia, o con cualquier situación de emergencia que vos tengas que denunciar o anunciar, o el pedido de una ayuda, de un auxilio médico, porque no podés concurrir a un hospital y demás. Entonces, ahí es donde radica el tema de decir, esto no se trata de si te correspondía o no aplicar la tarifa, si tenías que sí o no aumentarla y demás, sino se trata de, como siempre mencionamos, el principio del esfuerzo compartido. Acá la estamos pasando mal todos, es una situación nueva para todos, entonces el esfuerzo tiene que radicar un poco en todos ellos. En el caso de las telefonías, tuvieron un aumento el año pasado acumulado de más del 70%. Y la inflación promedio fue de un 50%, entonces es una cosa de por ahí hasta que te genera bronca y es obviamente justificado, porque ese es el problema. En el caso de los supermercados son los únicos que trabajaron durante todo el tiempo y no cortaron. Entonces esa es la lógica que hay que aplicar y decir, es un poquito, ni siquiera estamos diciendo que no tengan ganancia, bajen un poco ese margen de ganancia, esa es la realidad. Bueno, Romina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación. Chao, Romina, muy amable como siempre, hasta luego. Buenos días. La situación de los precios, más allá de que estén congelados, siempre nosotros vemos algún pequeño aumento. Bueno, si bien todavía no había impactado, vamos a ver, pero la lectura del aumento de precios en la inflación del INDEC. Claro. La última medición había dado aumento, pero no está, porque hay mucha confusión. ¿Cómo están los precios congelados? Y vemos un aumento en algunos alimentos. Bueno, todavía no estaba, no se midió el congelamiento anunciado por el gobierno. Ahora sí se va a medir. Exactamente, ahora va a tener que tener alguna incidencia.